sesión. Gracias por tu participación. ¿Cómo estás, Greta? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Alessandra es abogada y es especialista en el tema porque nos contaste que tú tienes tu tesis, está en función de esta... Así es, efectivamente, bueno, la tesis y ya terminando la maestría en solución de conflictos sociales y políticas públicas. Qué bueno. Bueno, vamos a empezar. Julio nos acompaña el día de hoy, vamos a turnarnos, Julio y Eduardo, para poder tener también un día cada uno y poder tener diferentes aspectos y puntos con nuestros invitados. Vamos a empezar por qué es un conflicto social. Bueno, definir conflicto social tendría que decir básicamente que forman parte de nuestra vida y están en todos los escenarios políticos, sociales, económicos, culturales, porque es aquel punto en el que los objetivos o las metas que yo me he trazado tienen a atender concordancias diferentes o desavenencias con los intereses particulares de otro grupo, de otro sector o de otro actor involucrado. Ya trasladándolo al plano nacional, es aquella situación en la que intereses particulares, llámese empresas, comunidades, sociedad civil o del mismo Estado, contravienen o se contraponen a los de diferentes actores. Entonces, hay elementos, ¿no? Claro, hay elementos que te permiten darte cuenta que efectivamente esas situaciones de disconformidad entre lo pactado, entre los acuerdos que pudiera tener la comunidad, el Estado, la empresa en particular, generan una situación de fastidio, de incomodidad cuando no se llegan a tener puntos símiles en esas tratativas. Bueno, en ese sentido yo quisiera preguntarte, se conoce que un conflicto por definición podría ser una oportunidad para resolver un problema que está latente, ¿verdad? En ese sentido, ¿cuál es la labor que el gobierno o el Estado desempeña en un conflicto? Bien. A nivel nacional tenemos dos entidades encargadas de evaluar los conflictos sociales, que es la Defensoría del Pueblo y la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, que está adscrita a la PCM. Son órganos encargados de analizar los conflictos sociales y emitir de manera mensual ciertos informes. Por ejemplo, a febrero del 2019, según la PCM, hay 189 conflictos a nivel nacional en diferentes materias sociales, socioambientales, de carácter territorial o conflictos de índole nacional, como es el tema de la reconstrucción, que es una alerta mediana, por así decirlo, porque no ha desencadenado una crisis. Lo conveniente es que los conflictos no lleguen a esta crisis o situación de violencia, que claramente es cuando para la comunidad en general se hace visible, porque cuando existe la violencia es que muchas veces los medios de comunicación recién nos comentan de su existencia. Para ello tendría que decir que en este aspecto, dadas estas dos entidades, la Defensoría del Pueblo es quien maneja un enfoque preventivo de conflictos, una prevención intermedia que está destinada a identificar, por ejemplo, si es que se cumplen o no los acuerdos dados en algunas mesas de diálogo, si es que también por algún motivo se encarga de presionar a los órganos locales para que hagan una correcta supervisión, si en caso estuviéramos hablando de proyectos de naturaleza extractiva, una prevención ya estructural que está destinada, por ejemplo, al respeto a la consulta previa, el derecho que tienen las comunidades de ser consultadas si son viables o no para ellos los proyectos que se van a dar en su territorio, y por último la prevención de la violencia, que es muy importante esta gestión en tanto, además de controlar y ver qué actores tienen la disponibilidad de diálogo, también frena un poco el abuso de poder que pueden entender algunas autoridades policiales. Eso iba también. ¿Por qué, nos preguntamos, por qué hay conflictos sociales que se les dan las manos a los gobernantes, que duran años, décadas, como el de las Bambas, que tiene más de 15 años, y quizás algunos no hay un indicio de solución? ¿Qué aspectos tiene que ver para solucionarse? Nos estamos viendo un poco que tiene que ver con la legitimidad también, que pueda respaldar y defenderse. Sí, influye mucho. Si es que nosotros evaluamos quiénes son los actores que operan, siempre hay intermediarios. Cabe decir que la presencia del Ejecutivo para la solución del conflicto no es ensimismada en la presencia del presidente, sino de un mediador encargado de ello. La presencia de las comunidades no es que todos los 40, 50, 60, 70 comuneros tienen presencia de conversar, tienen dirigentes que también los representan. El punto es en qué momento en esa interculturalidad nosotros podemos llegar al consenso. Como bien lo mencionabas en el conflicto de las Bambas, desde el 2004
Ha sido un conflicto que ha 15 pasado años. por todas las etapas. Pero pareciera que no hubiera legitimidad porque ya aquí es un problema más económico, porque si ha sido 15 años, según lo que nos hemos estado enterando, el interesado, que es esta inversión, el Estado dio, pero se ha visto mucha burocracia, demasiado burocracia para resolverlo. Y ahí iba, ¿no? ¿Hay legitimidad en ese caso? ¿O hay intereses de parte de alguna de las partes, no tanto de comunidad? Porque según lo que se puso informado, ha habido un pago bastante fuerte, y entre paréntesis también ha habido una mala administración en cuanto a la comunidad del mismo alcalde, que ha recibido millones y no ha habido el impacto social en la comunidad. El alcalde está preso, ¿no? Claro. En este caso, ¿realmente cumple los roles de solución de un conflicto? ¿O no hay, esto va a quedar a libre para el siguiente gobierno, quizás? Posiblemente, porque el conflicto es variable, cambian los actores, cambian las situaciones, cambian los escenarios. El conflicto de Las Bambas tuvo una primera crisis cuando se demoraron en el cumplimiento del primer acuerdo, que era el pago por que le daban al gobierno regional por toda la exploración que hacían, que era aproximadamente de 14 millones, si que no me equivoco. Posterior a ello, el acuerdo no se cumplió en la fecha pactada, se continuó la exploración, se hicieron los diferentes operativos y tal, y siguieron esas comunidades con la desprotección. Eso ya genera un cierto índice de desazón, de sinsabor por parte de la comunidad para no creerle al Estado o no creerle a la empresa privada. 1.140 millones y les dieron un nuevo pueblo, ¿no? Que a cada uno tuvo una casa de 500 metros cuadrados, aparte de dinero efectivo, y la comunidad tuvo tierras de 200 hectáreas, ¿no? Y ellos, que bueno, en parte en Apavimas, ¿no? Claro. Y en la otra parte, estas otras tierras han sido por la parte del Cusco, creo que es, y sin embargo, esto no ha satisfecho. Ahora, parece que el problema tiene que ver sobre esta servidumbre de paso, ¿no? Claro. Que ellos están queriendo explotar, ¿no? Condicionar a la minera para que les traigan un pago. Y han pedido como no sé cuántos millones. Claro, esas son las tratativas, ¿no? Pero es que entendamos que aquí nosotros no podemos solamente evaluar el tema en el costo numérico. Estamos hablando de una sociedad que adaptarse al ritmo que nosotros de repente tenemos ahora empresarialmente también genera desventajas. Y es más, claro, ahora que se ve la cantidad de flujo económico que hay, aparecen otras figuras, otros actores con mayores intereses que muchas veces suelen manipular a estas comunidades, como es el caso de estos dos asesores legales que ya están presos en prisión preventiva. Que ofrecieron en la comunidad, aquí es una inversión millonaria, tenemos que traer más plata, ¿no? Exacto, Y entonces esto ya aparece el oportunismo. Y esto ya se volvió un conflicto social gubernamental, porque esto está infectando la gobernabilidad. Genera inestabilidad política y económica, no solamente los paros que están haciendo primero de 48 horas, luego de 72 horas, es más, el estado de emergencia sigue prolongándose y eso dificulta. Ya hay muertes, desde hace muchos años, de 2016 hubieron muertes. En el 2015 mataron a un alcalde. Claro, imagínate. O sea, ya se ha hecho, además de ser un conflicto netamente social, tiene rasgos o atisbos de actos vandálicos, criminales, entonces sí genera inestabilidad. Yo quiero detener un poquito en un aspecto que considero que agrava los conflictos sociales y tiene que ver con la violencia. Como tú has mencionado, la única manera de que esto se dé a notar a través de los medios y en ese caso la presidencia o el poder en sí se dé cuenta de esto es justamente cuando se hace notorio con la violencia, ¿no? Y nos hemos acostumbrado a que la única manera de que me hagan caso es acudiendo a la violencia. Pero esto a nivel de entendimiento en una sociedad democrática no es el camino, ¿verdad? Creo que eso es un mal síntoma en todo caso. No sé qué referencia tienes sobre eso. Sí, es un mal síntoma y es lamentable que como ciudadanos hayamos optado por recurrir a redes sociales, mecanismos de prensa para defender lo que jurídicamente se debiera ver en foros judiciales, en el Ministerio Público o en la Defensoría misma del Pueblo. Lo cual nos denota también que hay una situación de disconformidad o falta de institucionalidad por estos operadores de justicia que no satisfacen al ciudadano, que no satisfacen a la comunidad y
que por el contrario nos exacerban, nos enervan y nos motivan de repente a actuar en situaciones de conflicto para llamar la atención de la prensa y poder ser visibles ante las necesidades que pasamos y que muchas veces son indiferentes para la realidad nacional, ¿no? Sí, si me permite solamente un instante. Cuando hablamos de violencia también debemos entender que si bien hay una libre expresión para manifestar mi incomodidad por algo, eso no implica que cometamos delitos. Es decir, si yo salgo con un grupo a hacer que el transporte no se dé fluidamente, estamos obstruyendo el tránsito público, el tránsito público. Si yo, por ejemplo, voy a una entidad del Estado, a una comisaría, a un banco y rompo las lunas, como estamos acostumbrados a ver, eso también es delito. Y pareciera que la población no entiende que yo no puedo mostrar mi incomodidad cometiendo otros delitos, ¿no? Creo que por ahí el tema pues, es un sinfín de explicaciones, ¿no? Claro, es un tema de conciencia también ciudadana. Lamentablemente nos estamos acostumbrando a tener una acción con reacción, ¿no? Me siento impotente y yo también realizo un acto vandálico, de repente esperando que no tenga la misma sanción que cualquier otro, pero sin embargo ya estoy dando yo pie a un inicio de conflicto o más adelante de violencia, ¿no? Ahora, hay un perfil para las personas o las autoridades, los que tienen que manejar los conflictos sociales, tienen que ser especialistas. Sobre todo en un país democrático, tiene que saber cómo manejar la comunicación, ¿no? A veces hay empresarios, hay inversionistas extranjeros que tienen especialistas, líderes de solución de conflictos sociales, y ellos no saben. En cambio, el gobierno, desde el sector público, más bien la burocracia acrecienta y lo deja que se vuelva un conflicto social. Sí, lamentablemente todavía estamos aprendiendo a gestionar conflictos sociales. Tenemos también como antecedente el caso de Conga, que también tuvo bastante repercusión y se perdieron muchas vidas. Estamos apostando, estamos apostando por una gestión preventiva de conflictos, porque muy importante, como bien lo decía, se visibiliza el tema de violencia, pero sin embargo, ¿de qué manera nosotros podemos prevenir en las mesas de diálogos o en las mesas técnicas que se pueda generar ese consenso en que ambas partes o todos los actores involucrados lleguen a un acuerdo y se respeten los acuerdos para poder legitimar la palabra o los pactos acordados? Por ejemplo, escuchaba el discurso de la prefecta regional juramentada recientemente, y ella también está apostando por implementar dentro de su plan de trabajo una comisión descentralizada de prevención de conflictos, porque Lambayeque no es ajeno a los conflictos locales que nosotros también tenemos. En estos momentos, con este problema que tenemos con tanto alcalde preso y con malos servicios, en cualquier momento la autoridad municipal regional puede tener un conflicto si la gente se... Imagínate, acaba de haber lluvias, no se ha terminado este problema de la reconstrucción con cambio, hay más damnificados y estamos con el problema también de las enfermedades que se nos vienen encima con esta contaminación del recojo de la mar, recojo de basura, de los residuos sólidos. Definitivamente, según los últimos reportes tanto de la PCM como de la Defensoría del Pueblo, identifican acá en Lambayeque como alertas latentes de conflicto posible el tema de la reconstrucción, que es a nivel nacional. El caso que tenemos ya en Tumán, que también dura bastante tiempo, en Olmos, otro conflicto social, y ahora recientemente el tema de la gestión de residuos sólidos en algunas zonas específicas que puede desencadenar un conflicto netamente por el tema de derechos, y los vulnerables en este caso son las personas adultos mayores, niños expuestas a zonas de contaminación ambiental, ¿no? Hasta a nivel nacional, si no se concreta las reformas que se han pedido, que hemos estado en referendo, también puede ser todo un conflicto donde se levanta toda la ciudadanía y exige y paraliza todo, también puede darse, ¿no? Sí, y yo creo que acá es importante rescatar el tema comunicacional. ¿Qué pasa con las instituciones públicas que se han acostumbrado de repente solo a ser prenseras, ¿no? Foto y un pequeño texto, pero que no transmiten, que no comunican de verdad a la ciudadanía para generar cierta confianza, credibilidad, tranquilidad de todo el proceso que en gestión se viene realizando? Nosotros, por ejemplo, desconocemos, porque no se nos informa, o porque quizás no tenemos el tiempo de ir a la municipalidad, ¿qué se está haciendo? ¿Qué medidas se están tomando por el tema para la gestión de residuos sólidos? No se está gobernando en forma participativa, amiga, no funciona la mesa de gobernación participativa, y ahí está el silencio, la insatisfacción de la ciudadanía, ¿no? Las autoridades no recogen porque no están activas, los gerentes tampoco, tanto municipales no convocan, no hay audiencias municipales, no hay audiencias regionales,
¿Y cómo se enteran del Claro, trabajo? estamos ante una legitimación democrática porque ha sido ganado en elecciones populares, pero una legitimación social bastante pobre, ¿no? O sea, estamos con ese rechazo constante a la situación en la que estamos viviendo en este momento. Sí, solo para terminar, porque ya estamos con el tiempo justo, es importante lo que nos dice acá la especialista, porque va a depender mucho para resolver un conflicto social que el camino sea la comunicación y que haya en ambas partes una predisposición para llegar a una solución. Mientras que cada uno esté con su postura cerrada y no quiera llegar a la solución, pues eso, como se ha mencionado, dura años, 15, 20 años. Entonces el camino no tiene que ser la violencia, el camino tiene que ser siempre la comunicación, ¿no? Creo que por ahí sí, es tu mensaje. el diálogo equilibrado. Lamentablemente, cuando ya se llegan a zonas de ponderación, ambas partes o todos los actores involucrados tienen que aprender a ceder un poquito. Nadie va a obtener el 100% de lo que desea. Hay que saber equilibrar las necesidades y las prioridades. Estamos hablando de un vida, conflicto social se puede volver una oportunidad, porque cuando el gobierno resuelve la satisfacción de la ciudadanía y de las comunidades, esto va a ser pues, buenísimo, ¿no? En todos los aspectos. Te agradezco mucho, Alessandra, por habernos instruido en esta temática que queríamos hace tiempo. Sé que vamos a explotar más tu conocimiento. Gracias por Gracias a ti por la invitación, Greta. Gracias también.